Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están los alumnos? Hoy vamos a dar comienzo a la lección número 3. ¿Y cómo le está yendo con las otras lecciones? Ya hemos estado recibiendo algunos exámenes y si tienen alguna consulta que hacer, no duden en mandarme un mensaje, un WhatsApp o contactarse para poder seguir avanzando y poder seguir estudiando la palabra del Señor. Y yo te animo a que podamos juntos poder crecer y la verdad que es un desafío en estos tiempos también poder seguir aprendiendo. Amén. Así que bueno, vamos a introducirnos en la lección número 3. Ahí como estamos viendo en pantalla, ¿se acuerdan que habíamos terminado, donde habíamos visto en la lección número 2 los tres grandes patriarcas que son Abraham, Isaac y Jacob? Y Jacob tuvo eh, muchos hijos, y de ahí empezó José, ¿se acuerdan, no? José se fue a Egipto y ahí todo el pueblo de Israel, a causa del hambre, va a Egipto, son oprimidos porque habían crecido en número, los estaban ya, habían sido esclavizados. Entonces ahí empieza todo vimos las plagas que envía Dios para poder torcer la voluntad del faraón, y vemos que en un momento, cuando manda la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, ahí el faraón decide y da la orden de liberar al pueblo de Israel, y ahí empieza todo, ahí es donde cruzan el desierto, cruzan el Mar Rojo, perdón, y ahí empieza toda una serie, ¿sí?, de trato que Dios tiene en el desierto con el pueblo de Israel. Así que por eso que en esta lección de hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la peregrinación en el desierto, que muchos de los lugares, ¿sí?, como ocurrió en el desierto, muchos de los lugares que son nombrados, ¿sí? Cuando vemos el texto, habla que todo esto está en números 33, se hace una descripción muy detallada de los lugares por los cuales anduvo el pueblo de Israel. Pero muchos de esos lugares no se pueden encontrar específicamente, ¿sí? No se los puede detallar. Uno, porque está en el desierto, porque ocurrió hace más de 3.000 años. Y dice que las causas por las cuales no se pueden especificar bien con exactitud el lugar es porque la historia es muy fragmentada. Hay periodos a veces hasta muy grandes entre un acontecimiento y otro, muchos años han pasado por la antigüedad de los acontecimientos, decíamos que ocurrió hace más de 3.000 años, y porque el escaso conocimiento del terreno de esos tiempos. Así que por esos motivos que no se puede especificar en algunos lugares, sino que hay una aproximación, ¿sí? Entonces, la peregrinación durante el desierto dura aproximadamente 40 años. Entonces nosotros lo vamos a dividir en 5 partes, que ahora lo vamos a detallar en un mapa, que tiene que ver de Ramasés al Mar Rojo. Ahí, en ese punto, pasaron justamente cuando cruzan el Mar Rojo por el estrecho de Suez, que es un punto mínimo, ¿sí?, que hay entre tierra, entre la distancia que hay entre la costa y la costa es de aproximadamente 1 kilómetro. Después del Mar Rojo fueron al monte Sinaí, que en el monte Sinaí nosotros bien sabemos, ¿sí?, que ahí es donde este, se entregan las tablas del mandamiento. Del monte Sinaí van a Cades Barnea. En el cuarto periodo de Cades Barnea van al monte Or y regresan nuevamente, y en la quinta parte van otra vez, como regresaron, van de Cades Barnea a Elat y después recién pasan al Jordán. Así que bueno, en cada uno de esos periodos hay acontecimientos que son muy importantes, ¿sí? Vamos a ver ahora un mapa, y a través de un lapicito vamos a ir anotando por dónde anduvo, ¿sí?, el pueblo de Israel. El primer viaje va de Ramesés hasta el Mar Rojo, y esto está, fíjense que lo vamos a marcar por este punto, y acá es cuando cruzan y llegan al estrecho, ¿sí?, de Suez. Actualmente ese es un punto turístico, perdón, es un punto comercial muy importante, porque de ahí pasan del Mar Rojo al Mar Mediterráneo y no tienen que dar toda la vuelta. Sería algo similar al Canal del Panamá, ¿sí?, el canal del estrecho de Suez. Pero ahí en este puntito es donde pasan el Mar Rojo. Y el segundo viaje
El segundo periodo es del Mar Rojo al Monte Sinaí, que lo vamos a marcar con un color rojo, y que en este periodo llegaron hasta acá, hasta ahí. Hay varios o sea, hay varios eventos importantes. Recuerden que más aproximadamente 2 millones de personas estaban peregrinando en medio del desierto. No fue para nada sencillo poder gobernar, por llamarlo de cierta manera, de poder organizar, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, ¿sí? Imagínense que ellos estaban en Egipto siendo esclavos, pero muchas veces miraron para atrás, querían volver por la comodidad, porque ahí tenían comida. En cambio, acá estaban siendo y protegiéndose solamente y confiando solamente en el Señor. Muchas veces el Señor nos va a llevar por desiertos para que confiemos en Él y podamos aprender, podamos madurar, podamos entender ciertas cosas que a veces nosotros no las podemos entender. Pero el pueblo de Israel en todo este tiempo fue provisto, fue protegido, fue cubierto y siempre se ha visto la mano de Dios obrando sobre el pueblo de Israel. En el monte Sinaí saben que ahí es donde se entregan las tablas de la ley, eh, pero también como tardaba mucho empiezan a adorar a otros dioses, al becerro, ¿sí? Y hay un castigo consiguiente, se construye y se consagra el tabernáculo, y también se hace un censo y se enumera y se organiza el pueblo. Hay una palabra que viene de parte de Jetro, que es el suegro de Moisés, que dice que si vos no organizás los líderes, hay un principio de administración que tiene que ver con delegar, y si él no organizaba, el pueblo, él como por lo estaba hablando por Moisés, iba a desfallecer y junto con él también el pueblo, porque él era el líder. Así que qué importante, ¿no?, que podamos delegar, que podamos confiar, lo que se llama ahora mentorear, lo que se dice ser de influencia en personas para que ellos también puedan liderar a otros grupos, ¿sí? Entonces ahí es donde se dividen los grupos en 100, en miles, de 50, en 100, de miles, para poder llevar a cabo la tarea, porque era mucha la tarea que tenían que realizar. Y como tercer punto, ¿no?, como tercera etapa de este viaje, de esta peregrinación por el desierto, podemos mencionar cuando va el pueblo de Israel del monte Sinaí a Cades Barnea, que lo vamos a señalar con amarillo. Bueno, ahí lo pudimos marcar, lo pudimos señalar. Eh, Acá ya era guiado el pueblo de Israel cuando sale del monte Sinaí, era guiado por el arca de pacto. Entonces nosotros vamos a notar que por este lugar pasaron 2 veces, ¿sí? Y a veces no se puede determinar en el desierto de Parán, es donde está ubicado con exactitud el lugar, ¿sí? El lugar exacto. Pero aproximadamente por los estudios que se hicieron y por diversas fuentes, aproximadamente ese es el lugar donde estuvieron. El cuarto periodo, el cuarto periodo tiene que ver con el viaje de Cades Barnea al Monte Or, eh, que está aquí. Después regresan. Dice que acá fueron enviados los 12 espías en este periodo, ¿no? Enviados desde Cades. Y bueno, todos sabemos que de esos 12 espías solamente dos, Josué y Caleb, son los que traen un informe positivo, un informe bueno, mientras que el resto de los espías vieron esos gigantes, tuvieron miedo, tuvieron temor y dijeron que no, no iban a poder llegar a esa tierra prometida. Ya estaban cerca de poder llegar, y ahí el pueblo, ahí es donde hay también una especie de castigo por no creer y no confiar en lo que Dios estaba diciendo. Por eso que también siguieron errante, y la palabra del Señor dice que muchos, o sea que toda esa generación no iba a poder ver la tierra prometida, salvo Josué y Caleb, porque ellos creyeron y ellos confiaron en que el Señor iba a poder llevarlos. Eh, Ahí empezó otro peregrinaje. Dice que estos periodos de 33 años permanecen en la oscuridad, o sea que no hay nada. Fíjense qué tiempo, ¿no? Qué tiempo que estuvieron en el desierto. Eh, Ahí fueron derrotados, fueron desanimados en manos de los cananitas, amalecitas, amorreos, y
muchas veces el pueblo de Israel volvió sus rostros. ¿Por qué? Porque sentían justamente, ¿no? El desánimo se estaba apoderando, la tristeza, el desgano. Imagínense que ellos estuvieron, por mucho tiempo fueron esclavos, fueron sacados de ahí. Ellos no eran hombres de guerra, no, cuando estuvieron peregrinando tampoco fueron entrenados. Sin embargo, ahí tuvieron que aprender y bueno, y sufrieron muchas derrotas a manos de estos pueblos que estábamos nombrando. ¿Sí? A lo largo de toda la historia vamos a escuchar, ¿no? Filisteos, los amalecitas, los moabitas, los cananitas, los amorreos, pueblos que están en contra y permanentemente están luchando con el pueblo de Israel. Así que bueno, después de eso retornan nuevamente a Cades Barnea y por último el último peregrinaje tiene que ver con que ya van al río Jordán. En el último periodo de la peregrinación vamos a ver que van desde Cades Barnea hasta el río Jordán, pero acá pasa algo, ¿sí? No van directamente. Nosotros vemos que el Jordán está en este punto, fíjense, este es el río Jordán, este es el Mar Muerto, pero ¿qué es lo que dice? Ellos no podían entrar a Canaán directamente, no podían entrar por el sur, no podían ir por acá, que es el camino más corto, porque dice que los edomitas no los dejarían cruzar sus montañas, así que era necesario regresar, y tuvieron que regresar ¿a dónde? A Elat. Así que fíjense que de Cades Barnea ellos regresaron hasta Elat. Y de ahí tuvieron que subir hasta el monte Or, porque de ahí iban a ir, pero pasaron, dice, ¿no? Hice una pausa en el monte Or mientras Aarón ascendía a la montaña y ahí fue donde murió, en el monte Or. Entonces, acá vemos que vinieron hasta acá, siguieron, acá es donde muere y es enterrado Aarón, ¿no? Eh, y acá podemos ver que de acá recién van al Jordán, por todo este trayecto, esquivando o ladeando las montañas. Y ahí estarían ya casi llegando a lo que sería el río Jordán, a la tierra prometida. Varios episodios pasaron, ¿no? durante este tiempo, antes de entrar a la tierra prometida. La iniquidad de Israel con las mujeres de Moab, hay un castigo. La campaña contra los moabitas y los madianitas, el censo del pueblo de Israel, la repartición de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, ahora vamos a ver, y la repetición de la ley en el libro de Deuteronomio, y la muerte de Moisés en el monte Nebo. Así que esto sería el mapa, el recorrido que hizo el pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, ¿sí? En el desierto. Luego del peregrinaje por el desierto, vamos a tener lo que se denomina los 7 años de conquista. Y acá vamos a tener en dos partes, lo que sería en dos partes principales, al este del Jordán y al oeste del Jordán. Todo lo que tiene que ver con la conquista al este del Jordán ocurrió bajo la dirección de Moisés y de algún otro general que estaba a manos de Moisés, que podemos encontrar la conquista de Galad, la conquista de Basán y la conquista de Madián. Pero más importante es, y que nos interesa, es los 7 años de conquista, pero al oeste del Jordán, ¿sí? Vamos a pasar a la próxima, ¿no es? Al oeste del Jordán, porque acá nos metemos en el libro de Josué. Acuérdense, Josué, uno de los 2 espías, que van junto con Caleb, y este periodo lo vamos a encontrar desde Josué del 1 al 14, y acá Josué, que es el gran líder, es un gran sucesor, y es el que el que va a atravesar y lleva al pueblo de Israel para dónde? A la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Como hecho sobresaliente que tiene, Josué prepara a su pueblo para conquistar, es un hombre de conquista, es un hombre de guerra, es un hombre valiente, y el primer pueblo que conquista es Jericó, ¿sí? Es tremendo cuando uno lee la historia de cómo ganan, cómo son obedientes, cómo consultan a Dios, y por eso es importante que en todo evento, en toda lucha, en todo propósito, lo primero que debemos hacer es hablar, ponernos en las manos del Señor, ser obedientes a lo que no importa, quizás a nuestros ojos, nuestra manera de pensar, nosotros podamos ver otra cosa distinta, otra manera, otra forma,
pero la manera perfecta es la manera de Dios. Y acá en este evento, en esta conquista, Josué fue muy obediente a todas las instrucciones que le dio el Señor. Pero hubo un error, ¿sí? Ahí por eso es que después hubo una derrota posterior en Jai. Fue la primera derrota por la desobediencia de uno de sus soldados, uno de sus generales, por llamarlo de alguna manera, que fue Acán. Por el pecado de Acán, después sufren esta derrota, hasta que, bueno, es descubierto que él se había quedado con algunas pertenencias, ¿sí? Y entonces, a causa de esa desobediencia, el ejército de Israel sufre una derrota. Es importante también entender, vieron que muchas veces escuchamos o leemos o hacen mención a las tribus de Israel. Así que las 12 tribus de Israel acá están enumeradas, pero vamos a ver un video que nos va a graficar de una manera, nos va a ilustrar de una manera más amena de cómo se distribuyeron, el lugar y cuáles son las 12 tribus, ¿sí? Así que bueno, nos compartimos este video para que es cortito, para que nos pueda explicar un poquito más. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. El día de hoy aprenderemos acerca de las 12 tribus de Israel. Seguramente has escuchado muchas veces hablar acerca de las 12 tribus de Israel. Todo comenzó cuando al profeta Abraham se le prometió que tendría una gran descendencia, es decir, que tendría hijos y muchos nietos. Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob. Dios cambió el nombre de Jacob y le llamó Israel debido a la perseverancia que mostró. Israel tuvo 12 hijos. Sus descendientes se han llegado a conocer como las 12 tribus de Israel o el pueblo de Israel. Se les llama tribus porque estas 12 familias se convirtieron rápidamente en grandes comunidades. Cada uno de los 12 hijos de Israel fue el líder de cada tribu. Sus nombres son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. Bueno, espero que les haya aclarado un poco, ¿sí? De cómo estaban distribuidos, cómo se distribuyó la tierra, pero acá lo que les quiero marcar es que nosotros acá vemos que son, o sea que hay, primeramente, que los levitas no heredaron tierra, ¿no? Porque esta era o sea, los levitas son de una casta sacerdotal. No recibieron territorio como los demás, pero les fueron asignados algunas ciudades. Tuvieron en total 48 ciudades a las que se les llamaban ciudades levíticas. 13 de ellas eran propiamente para los sacerdotes, los descendientes de Abraham, y las de los levitas y la de los levitas o subordinados, que eran 35. Pero acá nosotros vamos a ver que en el material que nosotros tenemos hay 14 tribus, mientras que solo 12 fueron los hijos de Jacob, ¿sí? Los otros dos son la media tribu de Manasés, que se cuenta en dos partes, al este y al oeste, y Manasés fue hijo de José,
y la otra sería Efraín, que también fue hijo de José, por lo tanto se cuenta como media tribu, perdón. Así que bueno, así está distribuida el pueblo de Israel. En ese video vimos claramente cómo se distribuyeron todas las tierras y acá vamos con los censos que se fueron haciendo a través en este periodo. Vemos acá cómo la importancia en cantidad, ¿sí?, de personas, y acá tenemos un censo aproximado que se hizo en esa época. eh, Podemos ver que los levitas eran los de menor, porque tampoco tenían tierra, y la tribu de Judá era la que mayor cantidad de habitantes tenía en ese periodo. Luego vamos a pasar, por último, vamos a pasar al periodo que se llama, que fueron gobernados por los jueces. Acá es algo interesante, ¿no? Porque en todo el libro de los jueces se hace mención, cuando vamos a Jueces 1, porque cuando uno lee a Josué, Dios le había dado la orden de que conquiste toda la tierra de Canaán. Sin embargo, cuando uno deduce de Jueces 1, dice en el 1:1, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Aparentemente no había terminado toda la tarea, porque habían algunas personas que habían quedado, algunos enemigos que habían quedado dentro de la tierra prometida. Justamente uno de ellos eran los cananeos. Entonces nosotros a lo largo de toda la historia de los jueces vamos a ver, ¿sí?, que desde Josué, primeramente, hasta el rey Saúl, fueron los que gobernaron los jueces, que fueron 15 en total. Pero a lo largo de toda esta historia, que fueron gobernados por diferentes jueces, vamos a ver que se produce un ciclo, ¿no? Es como que en todo el momento el pueblo de Israel se fue mezclando con otros pueblos, y en eso entra el pecado, empezó a entrar. Ellos tienen, se mezclan con mujeres de otras descendencias, ellos empiezan a adorar a otros dioses, empiezan a ser flexibles ante los mandamientos que el Señor había puesto. Entonces entra el pecado. Y cuando empieza a entrar el pecado, empieza la opresión. Es como que los otros pueblos los empiezan a oprimir, son conquistados por otros pueblos. Entonces ahí viene un arrepentimiento. Y de ese arrepentimiento Dios manda alguien que los liberte de todo ese pueblo. Es donde tenemos a Débora como la única mujer que se relata, Gedeón, Sansón y varios jueces más que estuvieron por todo ese periodo. Entonces son liberados nuevamente, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? El pueblo vuelve otra vez al pecado, al arrepentimiento, ¿sí?, a la opresión, al arrepentimiento, y otra persona más. Y así durante mucho tiempo estuvieron hasta que piden un rey. Entonces vamos a ver un video que nos va a relatar cómo fue la historia, ¿sí?, a grandes rasgos, de cómo se divide el libro de Jueces. Amén. El libro de Jueces. Recuerda que después de que Josué guió a las tribus de Israel hacia el interior de la tierra prometida, él les llamó a ser fieles al pacto con su Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá. Y si hacen esto, ellos les demostrarán a todas las demás naciones cómo es Dios. Así que Jueces comienza con la muerte de Josué y básicamente cuenta la historia del completo fracaso de Israel. El nombre del libro viene del tipo de líderes que Israel tuvo en este periodo. Antes de que tuvieran reyes, las tribus fueron gobernadas por jueces. Ahora, no pienses en algo como una corte. Estos eran líderes regionales, político-militares, algo así como un jefe tribal. Y necesita ser advertido, el libro de Jueces es muy perturbador y violento. Cuenta la historia de la corrupción moral de Israel, de su mal liderazgo y básicamente de cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos. Pero esta triste historia también debe generar esperanza para el futuro, y puedes ver esto en la manera en que el libro está diseñado. Hay una larga introducción que prepara el escenario para el fracaso de Israel, porque ellos no expulsan a los cananeos que quedaron. Luego tenemos la gran sección principal del libro, con historias acerca de la creciente corrupción de los jueces de Israel. Y la progresión de la narración muestra cómo los líderes de Israel pasan de bastante buenos, a malos y a peores. La sección final es bastante perturbadora y muestra la corrupción del pueblo de Israel en su totalidad. Así que profundicemos para explorar un poco más cada parte. La sección inicial comienza con las tribus de Israel en sus territorios en la tierra prometida.
Y aunque Josué derrotó algunas de las ciudades cananeas claves, todavía había mucha tierra que conquistar y muchos cananeos viviendo en esas áreas. Así que el capítulo 1 incluye una larga lista de grupos cananeos y ciudades que Israel no expulsó de la tierra. Ahora, recuerda, el objetivo de expulsar a los cananeos era evitar que Israel adoptara la corrupción moral y la manera de adorar a sus dioses mediante el sacrificio de niños. Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo, y esto no estaba sucediendo. El capítulo 2 describe cómo Israel simplemente se estableció junto a los cananeos y adoptó todas sus prácticas culturales y religiosas, y la historia se detiene justo aquí. Por casi un capítulo entero, el narrador nos da una vista general de todo lo que está a punto de suceder en el cuerpo del libro. Esta parte de la historia de Israel, dice el narrador, es una serie de ciclos en espiral descendente. Israel se vuelve como los cananeos, así que pecarían en contra de Dios. De manera que Dios les permitiría ser conquistados y oprimidos por los cananeos, y eventualmente los israelitas verían su error y se arrepentirían. Así que Dios levantaría a un libertador, un juez de entre Israel, que derrotaría al enemigo y traería una era de paz. Pero Israel eventualmente volvería a pecar y el ciclo volvería a empezar. Este ciclo provee el diseño literario y el flujo de la siguiente sección principal del libro. Se repite para cada uno de los 6 jueces principales cuyas historias se relatan aquí. Ahora, las historias de los primeros 3 jueces, Otoniel, Ahod y Débora, son aventuras épicas, pero también son historias extremadamente sangrientas. Los jueces mismos o las personas que ayudaban al juez derrotaban a sus enemigos y libraban al pueblo de Israel. Las historias de los siguientes 3 jueces son más largas y se enfocan en las fallas del carácter de los jueces, quienes se vuelven peor cada vez. Así que Gedeón comienza bastante bien. Es un hombre cobarde, pero eventualmente termina confiando en que Dios puede usarlo para salvar a Israel. Así que él derrota a un enorme ejército de madianitas con solo 300 hombres, llevando antorchas y cántaros de barro. Pero Gedeón tiene un carácter bastante malo y asesina a un grupo de israelitas porque no lo ayudaron en su batalla, y de ahí todo va de mal en peor. Él hace un ídolo con el oro que ganó en sus batallas, y después que él muere, todo Israel adora al ídolo como a un dios, y el ciclo comienza otra vez. El siguiente juez principal es Jefté, quien es algo así como un matón de la mafia que vive en las montañas. Y cuando las cosas se ponen muy mal para Israel, los ancianos vienen a él y le ruegan por su ayuda. Y Jefté era un líder muy efectivo. Ganó muchas batallas contra los amonitas, pero estaba tan poco familiarizado con el Dios de Israel que lo trata como a un dios cananeo. Jura sacrificar a su hija si gana la batalla. Esta trágica historia nos muestra qué tan bajo ha caído Israel. Ya no conocen el carácter de su propio Dios, lo que los lleva al asesinato y a la falsa adoración. El último juez, Sansón, es por mucho el peor. Su vida empezó con mucha promesa, pero a él no le importa el Dios de Israel. Era promiscuo, violento y arrogante. Ganó brutalmente batallas estratégicas contra los filisteos, pero a costa de su propia integridad, y su vida termina con un violento asesinato en masa. Ahora, una nota rápida. Notarás un tema repetido en la sección principal del libro. En momentos claves, el Espíritu de Dios empoderará a cada uno de estos jueces para lograr grandes actos de liberación. Ahora, el hecho de que Dios use a estas personas realmente arruinadas no significa que valide todas o aún algunas de sus decisiones. El primero y principal compromiso de Dios es salvar a su pueblo. Pero todo lo que tiene para trabajar son estos líderes corruptos, así que Él obra a través de ellos. Esta sección entera está diseñada para mostrarnos lo mal que se han puesto las cosas. Ya no puedes diferenciar entre los israelitas y los cananeos, y estos solo son los líderes. La sección final muestra a Israel como un todo, tocando fondo. Hay 2 historias trágicas aquí, y no son para gente con corazón muy débil. Están estructuradas por una frase clave que se repite 4 veces al cierre del libro. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La primera historia es acerca de un israelita llamado Micaía, que construye un templo privado para un ídolo, y el lugar es saqueado por un ejército privado enviado de la tribu de Dan.
Así que ellos llegan y se roban todo, y luego van y queman la pacífica ciudad de Lais y asesinan a todos sus habitantes. Es una historia horrible. Cuando Israel olvida a su Dios, los más fuertes se salen con la suya. La última historia del libro es aún peor. Es una impactante historia de abuso sexual y violencia que conduce a la primera guerra civil de Israel. Es una historia muy perturbadora y ese es el punto. Se supone que estas historias sirvan como advertencia. El descenso de Israel a la autodestrucción es el resultado de apartarse del Dios que los ama y quien los salvó de la esclavitud en Egipto. Israel necesita ser librado de nuevo, ahora de ellos mismos. El único rayo de esperanza se encuentra en esta frase repetida en la última parte del libro. De hecho, forma la última oración de la historia. No había rey en Israel. De manera que el escenario está listo para que los siguientes libros cuenten los orígenes de la familia del rey David, el libro de Ruth y también los orígenes del reinado mismo en Israel, el libro de Primera de Samuel. Pero la historia de los jueces tiene valor como tragedia. Es una explicación que nos trae sobriedad, nos demuestra la condición humana y al final apunta hacia la necesidad de la gracia de Dios enviando un rey que rescate a su pueblo. Y de esto trata el libro de Jueces. Bueno, qué claro, qué gráfico, ¿sí? A través de este video. Pero por último vamos a nombrar que las distintas opresiones que sufrió la opresión mesopotámica, la opresión moabita, a través de los moabitas, amonitas, amalecitas, también la opresión filistea, que eso va a durar por todo mucho tiempo, ¿sí? Los filisteos, los cananitas, los madianitas, los amonitas. Entonces, todos estos pueblos estuvieron constantemente en guerra y en lucha, y a veces se unían para vencer al pueblo de Israel. Así que esa fue toda la vida, todo lo que fue transcurriendo durante todo ese periodo, y lo vamos a poder, que es lo que lo van a poder ver en el libro de los jueces. ¿Y cómo termina el libro de los jueces? Me dice antes de entrar en Ruth, ¿no? En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Mire el estado moral que tenía el pueblo de Israel, que dice la palabra que cada uno hacía lo que bien le parecía, cada uno, porque no tenían alguien que les gobierne, alguien a quien sujetarse. ¿Pero por qué? Porque ellos no se estaban sujetando a Dios. Así que esto sería la clase de hoy. Como tarea les va a quedar, les voy a mandar el examen. Van a tener que leer el libro de Ruth, un libro muy conocido, muy interesante, muy ameno, muy entendible, y van a hacer un breve resumen de qué es lo que les pareció, qué es lo que más les llamó la atención, y también van a estar contestando, bueno, los exámenes, las preguntas que son sencillas, y los animo a seguir estudiando, y cualquier duda, cualquier consulta, acá estamos para servirles, ¿sí? Que Dios te bendiga.